Esta joya desde la Segunda Guerra Mundial puede ser tuyo. Llámenos para darle mayor información al 310-873-7105. No lo pienses dos veces. Anímate y participa. Profundos Capilla de la Sagrada Familia. Son muchas las cosas que suceden a diario en Colombia y el mundo. En segundos se las queremos contar. En este canal, Hosman Noticias número 1. Información que los grandes medios callan. Dirige y presenta José Miguel Angulo. Colombianos, te espero para que actives la campanita de notificaciones, nos des muchos likes, veas los videos completos y los compartas en tus redes sociales. Recuerda que aquí defendemos la libertad y la democracia. Israel versus Hamas. Mientras que las integrantes de la primera línea, Manuela Bedoya y Luna Barreto, están a horas de ser deportadas solo por aceptar cargos de haber ingresado ilegalmente a Israel, el ciudadano colombo-israelí, Elkana Bobot, lleva cerca de 2 años secuestrado por Hamas en condiciones infrahumanas y en medio del silencio del petrismo. Siguiente noticia. Instigador de la muerte. Miguel Uribe Londoño denuncia que Gustavo Petro, con sus discursos y publicaciones, fomentó un ambiente de intolerancia política tan grave que lo hace responsable político de la muerte de Miguel Uribe Turbay. La acusación se centra en un trino concreto 2 días antes del asesinato, donde el narcodictador afirmó: Miguel Uribe Turbay es nieto de un presidente de Colombia que torturó a 10.000 personas. Siguiente noticia. Viene incursión militar. En un movimiento sorpresivo, Donald Trump ordenó la ruptura total con el narcorrégimen de Nicolás Maduro, cancelando acuerdos diplomáticos en vigor. Analistas interpretan la decisión como el preámbulo de acciones militares en Venezuela tras años de sanciones y fricciones políticas. Estados Unidos está listo para atacar la guarida del Cartel de los Soles. Siguiente noticia. ¿Preparan desmanes? La Embajada de Estados Unidos en Bogotá advirtió sobre manifestaciones pro-Palestina previstas cerca de su sede, que podrían prolongarse hasta la noche y volverse violentas. Hizo un llamado a sus ciudadanos para que eviten participar o acercarse a esas protestas, y solicitó respaldo al régimen Petro para reforzar la seguridad alrededor de instalaciones diplomáticas. ¿Atenderá el dictador el llamado de la embajada? Siguiente noticia. Un fallo conveniente. Aunque el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que tumbó la consulta parezca un golpe al petrismo, en realidad es un respiro estratégico. La imposibilidad de ir a las urnas evita que las divisiones del pacto histórico queden expuestas públicamente y con tanta antelación a la jornada electoral del 2026. Petro gana tiempo para recomponer su maquinaria, perfilar a su favorito sin tener que someterlo al escrutinio interno, y además le sirve para victimizar públicamente a la izquierda con la farsa de que los están persiguiendo. Siguiente noticia. Inflación imparable. Mientras el régimen Petro sigue gastando en ideología y burocracia, el bolsillo de los colombianos se vacía. Por tercer mes consecutivo, la inflación sube y ya alcanza el 5.18%. El DANE confirma lo que el gobierno niega. Los precios no bajan, la comida encarece y el salario mínimo se evapora. El cambio prometido terminó siendo una pesadilla económica que golpea sin compasión a todos, excepto a los 4.000 más ricos del país. Siguiente noticia. Quedará sin curul. El esclavista del sector de las hortalizas, frutas y legumbres, David Racero, enfrenta lo que podría llegar a ser su muerte política por el caso de tráfico de influencias que orquestaba en el SENA. El Consejo de Estado está cerca de decidir si le quita la curula a este miembro del grupo de los infaltables del pacto histórico, cuando de escándalos de corrupción y abuso de poder se trata.
Racero está muy cerca de tener que dedicarse a lo que mejor sabe hacer, el patrón déspota de la tienda del barrio. Siguiente noticia. Muerte y destrucción. No es Gaza, es Puerto Jordán en Arauca, luego de un ataque del ELN contra una base militar que dejó un soldado muerto y otros 7 gravemente heridos. Es el segundo ataque durante el régimen Petro en este mismo lugar. El primero fue el 17 de septiembre de 2024, con un saldo de 3 muertos y 33 heridos. Así luce Colombia a la sombra de un narcodictador que ondea sobre ella la bandera de la muerte. Estas imágenes no son de Gaza. Son de una base en Puerto Jordán, en Arauca, luego de un ataque terrorista del ELN contra una base militar, donde asesinaron a un soldado y dejaron a otros 7 gravemente heridos. Este es el segundo ataque contra la misma sede durante el régimen de Petro. El 17 de septiembre de 2024 ya había sufrido otro cobarde ataque de los socios del petrismo, dejando un saldo de 3 muertos y 33 heridos. Esta es la Colombia bajo un dictador que lo único que le ofrece al país es una interminable y sanguinaria guerra a muerte. Impacto 24/7. Siguiente noticia. El dueño del pacto. Daniel Quintero no solo saqueó Medellín, ahora también se apodera de la maquinaria electorera y corrupta de Gustavo Petro. Parece que la historia finalmente hizo justicia y le puso al narcosocialismo colombiano el rostro que le corresponde, el del exalcalde acusado de robar, calumniar y hasta de cometer abusos sexuales, excusado en la premisa del marxismo de que hasta la dignidad de los demás se puede expropiar. Daniel Quintero no solo saqueó Medellín, ahora también se apodera de la maquinaria electorera y corrupta de Gustavo Petro, el nuevo dueño del pacto histórico, quien además ostenta 60 procesos activos en su contra, se robó hasta el clan Torres completo. El emporio politiquero de la costa ya tiene toda su mafia al servicio del precandidato, incluyendo al infaltable Armando Benedetti, a quien el clan busca asegurarle próximamente la alcaldía de Barranquilla. Tal parece que ni los delincuentes del M-19 se salvaron de los alcances criminales de Daniel Quintero. El supuesto cambio no solo terminó siendo el reciclaje de la corrupción más vieja y grotesca, sino que ahora hace una descarada alianza a plena vista de todo el país, con un personaje al que no le cabe un delito más en su prontuario. La historia finalmente hizo justicia y le puso al narcosocialismo colombiano el rostro que le corresponde, el del exalcalde de Medellín, una figura siniestra acusada de robar, calumniar y hasta de cometer delitos sexuales. Porque para el marxista, hasta la dignidad de los demás siempre se podrá expropiar. Impacto 24/7. Siguiente noticia. Cafeteros en la mira. Petro lanzó otra andanada de insultos contra el sector productivo, calificando al capitalismo de raquítico y drogado, y atacando a los cafeteros, símbolo del trabajo colombiano. Mientras ellos producen y sostienen al país, él destruye y divide. Critica al capitalismo por supuestas adicciones, pero es él quien demuestra dependencia, no al café como dice, sino a ese polvo blanco que tanto menciona y que fabrican los criminales que hoy nombra gestores de paz. Petro lanzó una nueva andanada de insultos contra el sector productivo, calificando al capitalismo colombiano como raquítico, paralítico y drogado. Una vez más, culpa a empresarios y productores de todos los males, mientras su gobierno improvisa, destruye la confianza y castiga al que trabaja.
En su trino, lleno de mentiras y errores de ortografía, arremetió contra los cafeteros, un sector que por décadas ha sostenido al país y llevado en alto el nombre de Colombia. Los acusó de vivir de la renta y de no saber posicionar el café colombiano en el mundo. Un ataque ridículo contra quienes sí madrugan y han hecho del café un símbolo nacional. Gracias a los cafeteros, Colombia es reconocida como la tierra del mejor café, sosteniendo miles de familias campesinas abandonadas por el Estado. Mientras Petro divide y destruye, los cafeteros trabajan. Su discurso no es contra el capitalismo, es contra el mérito y el campo. Quiere un país empobrecido y sometido a sus caprichos. Atenta además contra la marca Café de Colombia, Orgullo Nacional, y su gobierno, con César Pachón, insiste en que vender 13 millones de sacos se logra llevando a 10 cafeteros a una feria. Comercializar café no es pedir limosna, es competir con estrategia. Los comunistas no entienden de competencia y aún así, Petro pretende dar cátedra de mercados. A los arroceros les promete industrialización, pero ni sabe cómo comercializar. Es puro discurso. Cree que es soplar y hacer botellas, pero entre lo que se improvisa al calor de un canelazo y la realidad internacional hay un abismo. Y la ironía acusa al capitalismo de estar drogado, cuando al ser cuestionado por su presunta drogadicción, dijo que solo era adicto al café. Pero viendo cómo ataca a los cafeteros, parece que su verdadera adicción no es al café, sino a ese polvo blanco, que no proviene de las montañas cafeteras, pero que tanto menciona en sus discursos incendiarios y que producen los criminales que hoy llama gestores de paz. Impacto 24/7. Noticias con la verdad. No olvide seguirnos en redes sociales. Siguiente noticia. Silencio cómplice. La localidad de Chapinero en Bogotá ha sufrido jornadas de caos y vandalismo durante marchas pro-palestinas. Comercios destruidos, estaciones de policía atacadas, bloqueos y ciudadanos atemorizados. Lo más grave es el silencio absoluto de la Embajada de Palestina, que no ha condenado la violencia cometida en nombre de su causa. Callar ante la barbarie es avalarla, o hacen parte de la estrategia de Petro para golpear a la empresa privada y sembrar miedo en la capital. Bogotá y Chapinero han vivido días de violencia y vandalismo durante marchas pro-palestinas, comercios destruidos, estaciones de policía atacadas, calles bloqueadas y ciudadanos aterrados. Y mientras la capital sufre, la Embajada de Palestina guarda silencio. No ha hecho un solo llamado a la calma, ni ha condenado los excesos cometidos en nombre de su causa. Colombia no tiene nada que ver en la guerra entre Israel y Hamás, ni sus ciudadanos ni sus empresas. ¿Dónde están esas mismas voces cuando la violencia golpea al Cauca o al Catatumbo? Allí miles de familias son desplazadas por la guerrilla y nadie sale a las calles a defenderlas. Esto no es solidaridad, es instrumentalización política, una estrategia para calentar las calles, sembrar miedo y reactivar a la primera línea rumbo a las elecciones de 2026. Y el silencio del gobierno de Hamás es igual de revelador. Permitir que su causa se use para fomentar el caos en otro país y no pronunciarse ante los actos violentos en Bogotá demuestra una agenda política que trasciende fronteras. Apoyar la paz no es destruir ciudades. La violencia disfrazada de causa internacional es una amenaza directa a la democracia. La localidad de Chapinero en Bogotá no tiene por qué soportar los actos proselitistas de Petro y Hamás. Los ciudadanos merecen respeto. Impacto 24/7. Noticias con la verdad. No olvide seguirnos en redes sociales. Siguiente noticia. Fin del show. Sí, Deportadas sin un rasguño, las dos integrantes de la primera línea que viajaron a Medio Oriente a provocar su propio arresto por las fuerzas militares de Israel. Las dos militantes del pacto histórico regresan al país. Han sido liberadas. Luna y Manuela en este momento en Israel están bien de salud y posteriormente pues volverán
a sus respectivos lugares de residencia. Así que podemos dar un parte de tranquilidad, que hemos cumplido, que ellas están bien, que es lo más importante. Impacto 24/7. Noticias con la verdad. No olvide seguirnos en redes sociales. Sí. Siguiente noticia. Silencio cómplice. La localidad de Chapinero en Bogotá ha sufrido jornadas Bogotá y de Chapinero caos han y vivido días de vandalismo violencia y vandalismo durante marchas pro-palestinas, comercios destruidos, estaciones de policía atacadas, calles bloqueadas y ciudadanos aterrados. Y mientras la capital sufre, la Embajada de Palestina guarda silencio. No ha hecho un solo llamado a la calma, ni ha condenado los excesos cometidos en nombre de su causa. Colombia no tiene nada que ver en la guerra entre Israel y Hamás, ni sus ciudadanos ni sus empresas. ¿Dónde están esas mismas voces cuando la violencia golpea al Cauca o al Catatumbo? Allí miles de familias son desplazadas por la guerrilla y nadie sale a las calles a defenderlas. Silencio cómplice. Esto no es solidaridad, es instrumentalización política, una estrategia para calentar las calles, sembrar miedo y reactivar a la primera línea rumbo a las elecciones de 2026. Y el silencio del gobierno de Hamás es igual de revelador. Permitir que su causa se use para fomentar el caos en otro país y no pronunciarse ante los actos violentos en Bogotá demuestra una agenda política que trasciende fronteras. Apoyar la paz no es destruir ciudades. La violencia disfrazada de causa internacional es una amenaza directa a la democracia. La localidad de Chapinero en Bogotá no tiene por qué soportar los actos proselitistas de Petro y Hamás. Los ciudadanos merecen respeto. Impacto 24/7. Silencio cómplice. La localidad de Chapinero en Bogotá ha sufrido jornadas de caos y vandalismo durante marchas pro-palestinas. Comercios destruidos, estaciones de policía atacadas, bloqueos y ciudadanos atemorizados. Lo más grave es el silencio absoluto de la Embajada de Palestina, quien no ha condenado a la violencia cometida en nombre de su causa. Callar ante la barbarie es avalarla. O hacen parte de la estrategia de Petro para golpear a la empresa privada y sembrar miedo en la capital. Siguiente noticia. Santos culpable. El precandidato Miguel Uribe Londoño responsabilizó a Juan Manuel Santos, del recrudecimiento de la violencia en Colombia. Afirmó que con su nefasto acuerdo de paz abrió la puerta al terror, al gobierno de criminales y al sufrimiento de miles de familias. También lo atribuyó responsabilidad en el magnicidio contra su hijo Miguel Uribe Turbay. No, señor Santos, usted no puede venir a hablarnos de paz, y mucho menos comparar a Petro con el presidente Álvaro Uribe Vélez. Usted, con su mal llamado acuerdo de paz, fue quien abrió la puerta para el terror, el gobierno de los criminales y el sufrimiento de decenas de miles de colombianos y de sus familias, como la de nuestro heroico soldado asesinado ayer en Arauca. Incluya también en su conciencia, señor Santos, el magnicidio que cometieron contra mi hijo Miguel. Es usted quien dio inicio con su traición a Colombia a esta guerra que se hubiese podido evitar de haber seguido con la política de la seguridad democrática por la cual usted fue elegido. Ambos, usted y Petro, son responsables políticos de que los grupos armados al margen de la ley se hayan tomado más de la mitad de nuestro territorio nacional y sigan asesinando a sus anchas a nuestros heroicos soldados, que son enviados a la muerte por el gobierno al que usted apoyó para la presidencia. Los colombianos no somos tontos, no nos vea la cara. Lo que este país pide a gritos es que vuelva el orden y la autoridad. Este país quiere que vuelva un gobierno decente, uno que cuando el pueblo le diga no, es no. Colombia lo que quiere es que vuelva la seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez. Como dije desde Cali, a los criminales se les acabó la fiesta. No más amnistía, no más perdón, no más
falsas negociaciones, no más falsos acuerdos de paz. Volverá la ley, volverá el orden. Conmigo, junto al presidente Álvaro Uribe Vélez, habrá sometimiento, habrá cárcel, habrá un Estado decidido a proteger a la gente decente, a la gente trabajadora, a la gente buena de toda Colombia. Volverá la seguridad y volverá la tranquilidad. Impacto 24/7. Noticias con la verdad. Siguiente noticia. ¿Para qué constituyente? Gustavo Petro y Juan Manuel Santos ya están en campaña electoral con el libreto que mejor conocen. Se necesita otro presidente que garantice que se seguirá perpetuando la negociadera con los criminales de las FARC. La reelección no necesita constituyente cuando el narcomarxismo cuenta con el elector más eficiente del país. El cuento de la paz negociada, que jamás llega, pero que se debe seguir buscando eternamente con los asesinos de su propio brazo armado. Para ver si el próximo gobierno, entonces no tengo mucha ilusión de que esto, en los próximos 9, 10 meses de este gobierno, avancemos mucho, pero sí tengo ilusión de que el próximo presidente, quien sea, vea esa inmensa oportunidad que tiene, que si estudia a profundidad el acuerdo, ahí todavía están las soluciones a muchos de los problemas que hoy tiene el país. El petrosantismo es el único que ya está en campaña presidencial, y el premio Nobel de la guerra a muerte comienza a condicionar las elecciones con la falacia de que, como su socio Petro ya no va a alcanzar a implementar el infame acuerdo de paz con las narcoguerrillas, toca volver a elegir en 2026 a quien prometa continuar la negociadera con los criminales. ¿Qué más falta entregarle a los asesinos de las FARC? ¿Cuánto tiempo más permitirá Colombia que, con el cuento de que la seguridad del país solo es posible implorándole a los criminales, el narcomarxismo siga decidiendo a quién quiere tener de presidente? Impacto 24/7. Noticias con la verdad. No olvide seguirnos en redes sociales.